¿Qué tal amigos? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una edición más de Meditaciones. En este día domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Después de haber pasado por toda la experiencia de la cincuentena pascual y habiendo celebrado la venida del Espíritu Santo, ya como que Dios se ha manifestado completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es por esto que la liturgia en este domingo nos muestra a este Dios completo, que de no haber sido porque Él mismo se nos quiso manifestar y darse a conocer en su Hijo Jesucristo como Dios Padre, como Dios que se hace hombre y que nos prometió venir como Espíritu Santo, hubiésemos sido incapaces totalmente de darnos cuenta de que era un solo Dios en tres personas, de igual dignidad, de la misma sustancia. Es un solo Dios, pero son tres personas con características diferentes. Dios es Padre, el que eternamente engendra al Hijo. Dios es Hijo, el eternamente engendrado por el Padre. Y es entre el Padre y el Hijo que se forja, por decirlo así, la tercera persona, el Dios Amor. En esa relación entre Padre e Hijo, Hijo y Padre, surge pues el amor increado, el Espíritu Santo. Por lo tanto, es correcto decir que lo propio de Dios es amar, puesto que en la relación de amor entre el Padre y el Hijo surge la tercera persona. Dios ama y no puede hacer otra cosa más que amar. Es importante saber eso, porque a veces, si recordamos la manera antigua como nos presentaron a Dios, quizá hubo una gran equivocación. Nos decían, si te portas mal, Dios te va a castigar. Y se utilizó el nombre de Dios para hacer cosas muy feas. Y se sigue usando el nombre de Dios para hacer cosas muy feas, sobre todo para generar miedo, para hablarnos de un Dios que nos iba a castigar, pero qué poco se hablaba de un Dios que era bueno, de un Dios que era rico en misericordia y en bondad, como realmente ocurrió, y lo vemos acá plasmado en el capítulo 34 del libro del Éxodo, como nos dice exactamente de la manera como Dios se le reveló a Moisés: yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Así se reveló Dios, aunque el pueblo lo haya entendido de otra manera, puesto que se revela entre truenos, entre un gran estrépito, entre ruido, que genera miedo, pero que fue el pueblo el que se hizo la falsa idea de Dios. Pero Dios, cuando habló, Él no dijo que Él era precisamente un Dios al que se le debía tener miedo. El pueblo le tuvo miedo, pero Dios fue claro. Y luego, cuando vemos lo que la liturgia nos trae hoy a considerar, que es el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos dice en el versículo 16 al 18, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esto es hermoso. Dios no condena a nadie. Aquel que no quiere creer es quien se condena. Lo que nos acarrea condenación es no acceder al amor, es no abrir el corazón al amor, es no abrir el corazón a Dios. Entonces no puedo decir Dios me condenó o Dios condenó a tal persona. Tal persona se condena cuando no quiere beber el remedio que le va a salvar. Dios no condena a nadie. Serás tú, seré yo quien se condena o quien me condene,
si yo no accedo al remedio que me puede salvar, el que me trae la vida? Cuando una persona se niega a creer, se niega a pedir perdón, se niega a recibir el auxilio, va a perecer. Y no es culpa de nadie más que de esa persona. Por eso es injusto, y es injusto con Dios, achacarle el mal de una persona cuando es esa persona la que se ha cerrado a recibir los beneficios de Dios. Es claro, Juan, cuando nos dice que Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvarlo. Hacer un sacrificio tan grande como enviar a su Hijo único a hacerse hombre, a dejar su trono en el cielo, la comodidad de Dios, las prerrogativas divinas de las que gozaba en el cielo, y venir a sufrir como un ser humano más. Pasar por la experiencia terrible de la muerte, de la cual nosotros obviamente no nos podremos librar, pero Él quiso pasar también por eso, para que nadie pueda decir que Dios no nos entiende. Y después que tengamos que decir que Dios quiere que nos condenemos, no, esto es ilógico. La Escritura en su Evangelio tiene mucha lógica, pero hay que primero aceptarla y creer en ella para luego poder entender la lógica de Dios, y tiene muchísima lógica. La lógica divina es asombrosa. Dios hizo todo esto para salvarnos, para que el mundo tenga vida. Y cuando uno logra entender esto, es absolutamente maravilloso. Uno se deja conquistar, conmover, uno se deja enamorar por Dios. Dios hizo todo esto porque nos amó. Y cuando realmente Juan dice, tanto amó Dios al mundo, obviamente no se está refiriendo al mundo que lo niega, no se refiere al mundo pecador, obviamente no se refiere al mundo que lo condena a muerte, se refiere al mundo como Él lo hizo, porque Dios no puede odiar nada de lo que Él creó. Dios tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo para salvarlo. Dios amó tanto a la humanidad que quiso salvarla. Dios ama nuestras almas, porque nuestras almas inmortales están llamadas a eso, a la inmortalidad. Y si mi alma ha de vivir para siempre, obviamente tú y yo tenemos que pensar que esa eternidad queremos vivirla en la paz, en la luz, en la verdad, en el gozo. No estamos hechos para la tristeza, para la desventura, para la tragedia. Estamos hechos para la alegría, para la felicidad, para la luz, para el gozo eterno. Y eso solo será posible con Dios. Pero perderlo a Él es el infierno. Dios no quiere que pasemos por eso. Dios nos creó para Él. Lo decía San Agustín. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él. Por eso, hermano, por eso, hermana, busquemos a Dios en este tiempo difícil. Y este tiempo se presta maravillosamente para buscarlo a Él. En la dificultad, en el tedio, en la soledad. Cuando tenemos que esperar que llegue algo y no llega, tendemos a angustiarnos y a desesperarnos, pero buscando en Dios y esperando en Dios, todo cambia, todo es mucho más llevadero. A veces la sobreinformación nos desespera, el ver tanto video por ahí loco que sale y que nos hablan de tantas cosas. Parece que el mal estuviera agarrando cuerpo en este mundo y que todos los malos se fueran a salir con la suya y que los planes macabros de algunos poderosos en el mundo fueran a cobrar cuerpo y a apoderarse de esta humanidad. Hermano, Dios es el Rey del mundo, no nos olvidemos de eso, y todo lo permite Dios para bien de los que Él ama. Esa palabra está vigente, eso no ha caducado. Así que aun cuando los poderosos y algunos que crean tener el poder hasta de cambiar los destinos de la iglesia se crean con derecho a tomar control de algunas cosas, Dios es el que tiene el control. No lo olvidemos. Y puede que algunos estén intentando hacer sus macabros planes por allí debajo de cuerdas, pero Dios tiene el poder para impedirlo cuando Él quiera. Recuerden lo que dice la oración del Magnificat. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. No nos olvidemos de eso. Aunque parezca que el mal va a triunfar, es el Señor el que va a salir victorioso. Y recordemos que hoy día de la Santísima Trinidad, el Señor nos recuerda que el Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho todo para que nosotros tengamos vida eterna, nos salvemos y podamos habitar con Él en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa unidad está llamada a ser vivida entre los hermanos, entre nosotros,
Es por eso que podemos encontrarle mucho sentido a que la liturgia traiga a colación la segunda carta de Corintios en el capítulo 13, donde dice: estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, como lo oímos una y otra vez en la Santa Misa, cuando volvamos a ella, y en las misas que ustedes escuchan a través de sus aplicaciones y de sus teléfonos móviles y en la televisión. Todas las que se transmiten son hechas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos sellamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Vivimos en el nombre de la Trinidad, y esa Trinidad estamos llamadas a vivirla con los hermanos, con el que sufre, con el que llora, con el pobre, con el desamparado, con el enfermo y con tu familia, con los que son a veces difíciles de llevar, porque la vida familiar a veces no es fácil, pero es a los que estás llamados a amar y a aplicar en ellos el amor que Dios te tiene. Es allí donde estás llamado a vivir el amor de la Trinidad con los tuyos y a ser uno con los tuyos. En la unidad es donde verdaderamente se expresa el amor de la Trinidad. Estos días hemos vivido días difíciles con todo esto de lo que ha pasado con este hermano que fue asesinado, George Floyd. Y es un buen momento para recordar que si desde hace tiempo hubiéramos recordado que estamos llamados a ser uno y a evitar toda discriminación, esas cosas hace tiempo que ya no las veríamos, pero siguen pasando, lo cual nos recuerda que todavía el Evangelio está por ser estrenado y aún nos falta mucho por entender lo que es amar al hermano y hacer de la vida de la Trinidad nuestro modo de vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Feliz domingo! Pásenla bien. Chao, chao.